La presencia fuerte y conflictiva de William Reich en el movimiento psicoanalítico fue procesada institucionalmente a través de su expulsión de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis en 1934. Este acontecimiento coincide con un largo periodo de cierre ideológico y doctrinario de la IPA y sus filiales en los diversos países. En los años 30, en Viena, la juventud intelectual era atraída intensamente por el psicoanálisis y el marxismo. Freud y Marx habían creado dos ciencias que traían una nueva conciencia al hombre. Un grupo significativo de analistas austríacos y alemanes compartían este interés. El más destacado entre ellos fue William Reich. Para Reich, la aproximación y complementación entre los dos pensamientos iría a enriquecer a cada uno de ellos. Para Rodriguez, igual que para Rodinesco, no cabe duda de que la expulsión de Reich fue una decisión política. Las posiciones ideológicas y políticas asumidas por los analistas de izquierda, principalmente por él, entran en una dinámica de debate y posteriormente de oposición y antagonismo con las posiciones dominantes en la institución psicoanalítica. Y esto desemboca, según Rodriguez, en la formulación por primera vez de una política oficial. Afirma que Reich fue el primer síntoma en el sentido analítico del término de la institución del psicoanálisis. El proceso de apartamiento institucional comienza en la Sociedad Psicoanalítica de Berlín en 1933 y culmina en el Congreso de Lucerna en 1934. Con el comienzo de la guerra, se inicia la diáspora de los analistas para diversas regiones del mundo y el psicoanálisis se torna no solamente apolítico, como también acrítico, adaptativo, tendiente al aislamiento y al encapsulamiento institucional. Las instituciones se transforman en corporaciones profesionalistas, verticales, burocráticas. Según Rodinesco, los psicoanalistas de la izquierda freudiana encontraron en la IPA una nueva patria freudiana y fueron transformándose en artífices del legitimismo o, al contrario, cuestionaron el aparato freudiano, llegando hasta el exilio interior o aún a la mudanza de práctica. En los 70, la relación política-psicoanálisis vuelve a movilizar el psicoanálisis y el caso de Reich es retomado. La institución oficial es cuestionada y se producen movimientos de innovación, ruptura y creación de nuevos proyectos colectivos, entre los que podemos remarcar la escisión de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1973, la creación del Centro de Docencia e Investigación en Buenos Aires y la creación del curso de psicoanálisis en 1976 y el Departamento de Psicoanálisis también, ambos en el Instituto Sede Sapiencia de San Pablo, como espacios psicoanalíticos, autónomos y politizados. Langer escribe Psicoanálisis y o Revolución Social. Afirma que en los años 30, los analistas de la generación joven fueron convencidos por el grupo de analistas más viejos a optar por una o por otra. Ahora, en 1970, los analistas más viejos deciden acompañar a los jóvenes que quieren cuestionar la institución y construir un camino que no excluya estas posibilidades. Y agrego yo, no fuimos pocos en número ni en entusiasmo. Langer se constituyó en portavoz del Grupo Plataforma, que junto con Documento, también de la APA, protagonizan la primera escisión por motivos ideológicos y políticos en la historia del movimiento psicoanalítico. Además de los psicoanalistas europeos vinculados a Plataforma, ya existían en Latinoamérica otro grupo, por ejemplo en San Pablo, que cuestionaba el funcionamiento de la SBPSP, intentando resistir al proceso de concentración de poder, aislamiento institucional y cierre ideológico y político que se había instalado en ella desde los 60. Uno de estos grupos organizó en 1976 Regina Schreiberman. Era una de sus líderes,
una propuesta de formación psicoanalítica, fundando el curso de psicoanálisis del Instituto Sede Sapiencia de San Pablo, al cual vinimos a sumarnos analistas argentinos que emigramos por esa época a Brasil debido a la represión en la Argentina. En América Latina, en general, a todo lo largo de la Guerra Fría, las instituciones psicoanalíticas oficiales estuvieron sometidas en diverso grado y forma a los regímenes militares, hechos de los cuales existen ejemplos flagrantes en Brasil. Lo acontecido en la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro es de una gravedad sin parangón. Se descubrió allí que un candidato en formación, el doctor Amílcar Lobo, se desempeñaba paralela y clandestinamente usando el nombre ficticio Doctor Cordero como teniente médico de los equipos de tortura de la dictadura. La información llega a través de una carta anónima y Elena Besserman Viana, que la envió, es identificada a través de estudios grafológicos de corte policial e inquirida y presionada de modo truculento por las autoridades de la institución. Años después, cuando el escándalo estalla, ella publica un libro que intitula No cuente a nadie, poniendo en evidencia la actitud de encubrimiento de las autoridades nacionales e internacionales. El libro sacudió el establishment psicoanalítico. El principal motivo para convocar los estados generales residió en el olvido, la represión psíquica o la propia ignorancia intrínseca de la política en el movimiento psicoanalítico. Tuvimos que tomar conciencia de los síntomas que puede producir en la realidad la implicación ignorada de esta dimensión política en la transmisión de la experiencia en las instituciones. Los síntomas que se manifestaron en Río de Janeiro no eran apenas locales y regionales, porque decían respecto de todo el movimiento de la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de la psicología de masas del fascismo. Son nuevas preguntas emergiendo de nuevos acontecimientos políticos, lo que lleva a Reich a escribir una de sus obras más importantes, La psicología de masas del fascismo. ¿Por qué razón la propuesta socialista, con sus ideales de libertad e igualdad, fue derrotada en las urnas, subyugada por la ideología nacionalsocialista? Hitler llega al poder por la vía electoral, y este es el hecho más inquietante para la fuerza de izquierda, el hecho maldito, que requiere nuevas respuestas. Fue la práctica en Sexpol, movimiento surgido en 1931, con amplias ramificaciones en centros industriales, organizados en exposiciones y debates centrados en temas urgentes, problemas de vivienda, dilemas religiosos y actuales, negatividad de los educadores en relación a la sexualidad y dificultades erótico-afectivas vivenciadas por niños y adolescentes, lo que le posibilitó ver la crisis en la que estaba inserta la juventud. Ver cómo la moral autoritaria implantada desde la infancia a través de la represión sexual inherente al patriarcado entraba en choque con nuevos valores morales, formas de vida y concepciones del mundo que irrumpían en la escena social, señalizados por el arte de vanguardia, descubiertas científicas revolucionarias, el impacto de la Revolución Rusa, los avances feministas, las ideas psicoanalíticas y la mayor franqueza en el abordaje de las cuestiones sexuales. Este conflicto axial tornaba al joven apático y temeroso de responsabilizarse de las cuestiones sexuales. Este conflicto social las masas, decía Langer, frustradas sexualmente, se tornan neuróticas y el neurótico sabe sufrir pero no sabe luchar. Es en este campo ideológico contradictorio que el nazismo va a sembrar y manipular la ideología nacionalista, racista, de la honra y del deber, de la disciplina y de la exaltación de la virilidad. Pero hay un punto a destacar desde el comienzo, que es el análisis que Reich realiza de la psicología de masas de la clase media,
en función del papel determinante que ésta tuvo en aquellas elecciones. El éxito de Hitler no reside en su personalidad ni en su ideología objetiva y no se aplica por una mistificación de las masas, solo inducida desde el exterior. La cuestión es saber qué es lo que acontecía en el seno de las masas para que ellas se sumasen a un partido cuyos jefes promovían una política opuesta a los intereses de los trabajadores. El nacionalsocialismo puso al descubierto el conjunto de contradicciones que caracterizan la psicología de masas de la pequeña burguesía. El hombre de clase media no puede solidarizarse ni con su propia capa social, ni tampoco con el proletariado. Con su propia capa social porque en ella reina la competencia, y con el proletariado industrial porque lo que más teme es precisamente la proletarización. La conciencia social del funcionario de Estado y del empleado medio no se caracterizan por la conciencia de una comunidad de destino con sus colegas de trabajo, sino por una posición en relación a la autoridad y a la nación. Esta posición consiste en el funcionario público en una completa identificación con el poder de Estado y en el empleado en la identificación con la empresa a la que sirve. Todo se resume en una fórmula. Yo soy el Estado, la autoridad, la empresa, la nación. Esta representación representa una realidad psíquica y constituye uno de los mejores ejemplos de una ideología transformada en fuerza material. Algo que el materialismo mecanicista no conseguía ver. Se trata entonces de algo del orden del ser, que coloca al sujeto encima del proletario y en el medio entre el mismo y la autoridad. Reich explica claramente el sentido del concepto de identificación en psicoanálisis, el cual, conforme sabemos, fue ampliamente trabajado por Freud en psicología de masas y análisis del yo, como constitutivo de la estructura de una masa psicológica por la doble identificación de los miembros con el líder y, consecuentemente, entre sus yoes. Esta identificación vertical es, en este caso, la única que se establece, a diferencia de las masas espontáneas, porque lo que galvaniza al sujeto es la posición intermediaria que él ocupa entre la autoridad y el trabajador manual o proletario. Es un subalterno respecto a la autoridad y un representante de la misma en su relación con sus subordinados, gozando por este motivo de una especial protección moral no material. Se trataría, pienso, de un protector, de un halo protector, de una envoltura emblemática, de un efecto fetichístico, resultado de un proceso que comienza con un buscar parecerse a sus superiores idealizados para ir transformándose a imagen y semejanza con la clase dominante. Con la mirada constantemente vuelta hacia lo alto, afirma Reich, el hombre de la clase media acaba formando una horqueta, una bifurcación que se ahonda entre su situación económica y su ideología. Vive en una situación de penuria, pero se preocupa más que nada por la apariencia, la vestimenta, lo visible. Lo que echamos de menos en este valioso estudio de la ideología, por la resonancia que produce en esta noción reichiana de horqueta o bifurcación, es el concepto freudiano de escisión o clivaje vertical del yo entre el reconocimiento y la aceptación perceptual en una parte de una realidad factual pero renegada, Verleugnen, en sus consecuencias angustiantes, y otra parte en que domina la adherencia a una creencia narcisística omnipotente
a la que no se renuncia en lo inconsciente y que está sustentada por el investimento perceptual repetitivo y estereotipado del fetiche. Los complejos procesos de subjetivación contemporáneos imponen fragilizaciones y crisis narcisísticas, movilizando defensas compensatorias sustentadas en mecanismos de este tipo: renegación de la realidad o de determinados aspectos de la misma, con su concomitante creación de realidad o de neorealidad que busca imponerse al mundo de los objetos compartidos con tenacidad adictógena. Consumimos angustia narcisista en sus diversas formas de presentación: paranoia, división y polarización, ellos versus nosotros, fabricamos bodes expiatorios, chivos expiatorios, miedo de extraños atravesando las fronteras y llamando a nuestra puerta, etc. Volviendo a la clase media, hoy el espacio compartido se impregna de estos objetos asustadores, formando una trama, un velo debajo del cual se ocultan vivencias diversas, resentimientos y frustraciones debido a la reducción del salario y la caída del estatus social de los trabajos y la calidad de vida, que genera culpa, dada su interpretación subjetiva neoliberal en términos de fracaso personal, así como miedo real a la proletarización, incrementado al máximo, dada la deshumanización que transborda desde el pasado de esclavitud. Socializado en el mercado, con una concepción del mundo liberal, el hombre de clase media busca neutralizar una autopercepción desvaluada de fracaso personal que podría llevarlo a una autoagresión destructiva de alcoholismo y depresión, canalizando la agresión para un objeto externo. Reich estudia en su libro ciertos modos de subjetivación asociados a determinadas formas de vida que también resuenan en nuestros tiempos. Pilar del orden autoritario, la clase media atribuye gran importancia a la integridad de las costumbres y a la eliminación depuradora de toda influencia inferior, degradante en el sentido racista sobre la familia, que es el pivot de la política cultural. Él demostró cómo ser portador de una moral de honra y deber originada en la familia es poseer una diferencia esencial, una superioridad ligada a una identidad nacional y racial que servirá de soporte a movimientos masivos de estigmatización xenófoba y moralista, centradas en determinados individuos y grupos inferiores, propiciadores de la decadencia de la sociedad. Pero también observó abusadamente que la expresión mezcla de sangre, Blutschande, también significa pecado, contrariar la voluntad del creador externo. Se expresan ahí fantasías inconscientes de fuerte carga afectiva. La otra acepción de Blutschande es incesto. En la relación que establece la masa con el líder está presente la identificación profunda y fusional con él y con la patria, la nación que él encarna, que él es. El líder construye su discurso sin necesidad de argumentos, en base a un apelo afectivo directo, de modo a propiciar esta identificación. Comencé a escribir esto cuando ya estaban previstas, pero aún no lanzadas, las elecciones posteriores al impeachment, conectándolo con una declaración en junio de 2016 del por entonces diputado Jair Bolsonaro, que incluyó una referencia al pueblo en ocasión de responder a una pregunta periodística sobre si se trataría ahora de adecuar el discurso en función del hecho de pasar a ser precandidato. Respondió: tengo la costumbre de insistir en que yo no digo lo que el pueblo quiere, yo soy lo que el pueblo quiere. O sea,
que es algo puesto claramente en el sentido de un ser completo, todo autosuficiente, que no representa, que no precisa de mandato, que es propiamente el soberano absoluto, al modo del Padre primordial, omnipotente y despótico de la horda primitiva postulado por Freud. Esta figura política, que en noviembre de 2016 ya obtenía números significativos en las encuestas, ya había protagonizado diversos episodios de resonancia, como su homenaje pública durante la votación del impeachment a Dilma, dirigida al coronel Brillante Ustra, torturador que comandó uno de los mayores órganos de represión de la dictadura, además de tomadas de posición sexistas, homofóbicas y de injurias y amenazas sexuales personales y despreciativas, manifestaciones iguales con la imagen de minorías étnicas, promesa de liberalización para rearmamiento de la sociedad civil. El hecho inaudito de estas evidencias de fascismo es que un precandidato en ascenso en noviembre de 2016 se transforma en el hecho maldito en noviembre de 2018 de ganar el primero y segundo turno de las elecciones. No se puede decir que no se sabía de qué se trataba. La clase media ha vuelto a jugar su papel. Igual que el candidato de la ultraderecha, es una clase herida, revuelta contra el desempleo estructural, en peligro real de proletarización, amenazada por el sentimiento de fracaso derivado de su ideología, ha volcado mayoritariamente toda su culpa autoagresiva contra un chivo expiatorio, el PT izquierdista y corrupto. La ideología fascista sirvió para proyectar para afuera esta agresión, configurando un lazo paranoico que impregna el ambiente político-cultural, incrementa la hostilidad y empobrece la reflexión y el debate. El antipetismo es incentivado como modo de colonizar el sentimiento antipopular de la clase aliada a la élite conservadora y tropa de choque de sus intereses. Odio y desprecio por el pueblo, sí, encubiertos por un velo de odio y desprecio por la política, destinado a impedir, y eso es lo fundamental, su identificación con los más pobres, los que precisan, eso sí, de la política. El miedo de la proletarización real que sufren las capas medias va acompañado de ver su propia sensibilidad moral demostrando una sociedad, una superioridad de halo protector, de fetiche, que falta a las personas inferiorizadas que aceptan la corrupción selectiva porque supuestamente sobreviven a costa del Estado. Por ahí es que cosecha el bolsonarismo. Se expresará en el odio al pobre y su representación política a la izquierda. Quien los odia muestra que no es uno de ellos, transfigurando su desprecio antipopular en virtud moral. Si no me salí bien es por causa de ellos. Este parece ser el aspecto crucial de la prédica neofascista de Bolsonaro. Sin explicar cualquier tipo de propuesta política, él expresa el odio y la frustración de clase de los amenazados por la decadencia social. Una parte menor pero importante de la clase media apoya al candidato petista y se siente representada configurando la base potencial para un frente antifascista entre primero y segundo turno electorales. Los psicoanalistas brasileños comprometidos con la lucha apoyaron activamente este movimiento en defensa de los derechos conquistados y en apoyo a la democracia, y continúan haciéndolo a través de la creación de diversos espacios de articulación y expresión. Formaron amplias redes organizativas, emitieron declaraciones colectivas, las difundieron dentro y fuera del Brasil, las publicaron en Flagship, crearon en sus ámbitos institucionales dispositivos como la rueda de conversación, horizontales y espontáneas, abiertas a una escucha amplia, solidaria y reflexiva de las demandas emergentes. No obstante,
el Frente Político Antifascista no prosperó. Acabó por ser consagrado un político de ultraderecha, negacionista de la dictadura militar, autoritario y fascista, como presidente del Brasil. La clase media rompió el pacto democrático para abrazar la idea de, y era lo que importaba en las elecciones, de que la corrupción del Estado es la fuente de todos los males del Brasil y no el asalto desgarrizado realizado por los bancos y las grandes corporaciones. El vínculo orgánico entre empobrecimiento y corrupción política es una mentira. Es obvio que la corrupción política es recriminable, pero no fue ella la que dejó a la población más pobre. El análisis del papel desempeñado por el fascismo viene adquiriendo relevancia en torno de los acontecimientos políticos de los últimos tiempos en el continente, en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, después de los últimos acontecimientos en Brasil, se ha vuelto imperioso instaurar este debate en Latinoamérica, por todo lo que atravesamos, por todo lo que nos hermana, por todo lo que nos une, profundizando y resignificando juntos, a partir de coyunturas nuevas, la relación entre psicoanálisis y política.